Sí, y ahorita me voy. Clostridium tetani ya lo habían visto en alguna otra teórica, porque va a provocar lesiones a nivel de la piel, lesiones necrotizantes. Tiene mucha importancia, más que todo, por los traumatismos previos que puede provocar Clostridium tetani, no los traumatismos, sino en realidad la infección que se produce en los traumatismos. Es muy común no solamente por el hecho de pisar un clavo oxidado, o como comúnmente se conoce, ¿no? Sino que también es bastante común en los casos de accidentes de tránsito. Ahora vamos a hablar acerca de una enfermedad que va a producir Clostridium tetani, es el tétanos. Vamos a empezar un poquito hablando sobre la epidemiología. La epidemiología del tétanos en Bolivia es un tema importante. Está registrado en la OMS en algunos reportes en el 2022 que hubo como 31 muertes por tétanos en Bolivia, por lo que representa un 0.04% de todas las muertes. La tasa de mortalidad por edades es de 0.23 por 100.000 habitantes, lo que se sitúa a Bolivia en el lugar número 64 a nivel mundial. En cuanto a su incidencia, el tétanos es una enfermedad relativamente rara, ya, pero eso no significa que no se produzcan muertes, ¿no? Sin embargo, existen lo que son los programas de inmunización en Bolivia y por el cual se están aplicando en varios lugares. Sin embargo, todavía representa un problema dentro de lo que es la salud pública, porque existe una alta tasa de letalidad, alcanzando un 50%. Seguimos hablando de epidemiología. Tenía otros datos más, pero no los he incluido. Ya. Ingresaremos con la parte de las características. Como les había mencionado, Clostridium tetani es una bacteria que es responsable del tétanos. Tiene mucha importancia en países del tercer mundo, sí, y en madres no inmunizadas. Es 1 millón de casos en el mundo mayores de 60 años, 50% de las muertes en países del tercer mundo, es decir, que va a afectar sobre todo a países con bajos recursos, está relacionado con la pobreza. 50% de las muertes donde se van a producir, 60% por punciones, laceraciones. Es un bacilo gram positivo, presenta esporas terminales y tiene una característica: estas esporas se encuentran en un extremo en forma de palillos de tambor. Y también lo interesante es que estas esporas tampoco toma la tinción, es decir, que no se va a colorear. Vamos a hablar también sobre algunos factores de riesgo, de las cuales dentro de los factores de riesgo tenemos la edad. Los niños menores de 5 años son los más susceptibles a poder contraer esta enfermedad por diversos factores, ¿no? Que muchos andan descalzos, por ejemplo, en algunos lugares del norte de La Paz, si ustedes van por lugares de los Yungas, muchos de ellos caminan descalzos. También hay bajo nivel socioeconómico y pues puede llegar a presentar esta enfermedad. Y también en los accidentes de tránsito también, como les decía, las condiciones de vida, las personas que viven en áreas rurales y también no presentan los servicios básicos en su mayoría. Entonces en la imagen se ven, ¿no?, las lesiones traumáticas. Bueno, más adelante también vamos a hablar, ¿no?, sobre también los partos domiciliarios, donde no acuden a los centros de salud, por lo tanto también puede existir infección a nivel del cordón umbilical. Las drogas, el uso de drogas, el hecho de compartir las jeringas, también el personal de salud también se encuentra en riesgo. Son varios factores de riesgo. Otro también son las personas sin vacunación contra el tétanos. Sabemos que es la triple DPT, es la vacuna que se tiene que administrar. Los cortes o las heridas expuestas al suelo, cuerpo extraño en la herida, ya puede ser un clavo, una estilla inclusive, agujas también que pues sean compartidas, o sustancias por el consumo de sustancias ilegales, y el cordón umbilical que les decía, ¿no?, que también puede
puede ser otro factor de riesgo, especialmente cuando la madre no está vacunada y por lo tanto también ha presentado un parto domiciliario. Vamos a ir admitiendo. Dentro de las formas de transmisión se transmite a través de la exposición de las esporas del Bacillus Clostridium tetani, que se encuentran comúnmente en el suelo y en los intestinos de los animales. Sabemos que esta bacteria puede desarrollar en el intestino, puede ser eliminada a través de las excretas. Esas excretas se secan y se diseminan por el medio ambiente. Sabemos que el Clostridium tetani tiene una forma de resistencia, que es la forma de espora. Esa es la que puede llegar a sobrevivir en condiciones extremas de calor, humedad, etcétera. Y pues es altamente resistente, inclusive a muchos métodos de esterilización. La enfermedad puede ser transmitida a través de estas heridas, ya que son contaminadas o por la exposición a objetos contaminados. Como les decía, un factor de riesgo también es el hecho de andar descalzo, sí, y también de los partos, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Esas son las vías de transmisión. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Se produce principalmente por la inoculación accidental de estas esporas con elementos punzantes, cortantes. También puede ser por mordedura de animales salvajes, animales domésticos. También es muy raro, pero podría suceder por picadura de insectos, también por contacto de estas heridas, les decía, ¿no? También en caso de quemaduras, elementos contaminados, puede ser también contacto con la tierra, con el polvo, inclusive las mismas heces de estos animales que eliminan las formas esporuladas del Clostridium tetani. Otra vía a nivel es de la región umbilical, lo que les decía, ¿no? El recién nacido. Debido a la aplicación de prácticas antigénicas durante el alumbramiento que se expone el cordón umbilical a la espora del tétanos presente en el entorno. Es posible que, digamos, dentro de lo que es el domicilio de muchas personas, ¿no?, que tienen a sus bebés y estos domicilios se encuentran contaminados. Muchas personas viven inclusive con animales domésticos, crían algunos animales como vacas, ovejas, etcétera. Entonces, se encuentran expuestos al Clostridium tetani, ¿no?, precisamente por las excretas. Sabemos también que las malas condiciones higiénicas también puede ser, ¿no?, otro factor de riesgo, la falta de limpieza. Pues una cosa es tener los animales y otra cosa es pues mantenerlos de una forma higiénica, cosa de que puede evitarse lo que es la contaminación a los humanos. También tenemos la estructura del Clostridium tetani, como ustedes pueden ver en la figura, es un bastón prácticamente, es un bacilo, ¿no? Es un bacilo, ya, pero tiene una característica, tiene aquí como un palillo de tambor, y esa es la forma esporulada. Como toda célula va a presentar lo que es una membrana plasmática, mesosomas, ya, internamente también los ribosomas, su material genético, ya es una bacteria gram positiva, presenta también su membrana plasmática, hemos mencionado, también la cápsula, también presenta lo que son los peptidoglucanos y presenta unos flagelos. Ya, sin embargo, los flagelos, si bien pueden ayudar en el movimiento, no es el principal mecanismo de virulencia, no es el principal factor de virulencia, mejor dicho. Entonces, si vemos las partes de la espora, es la forma de resistencia del Clostridium tetani. Esta espora pues está conformada por un núcleo, ya ese núcleo está rodeada por una membrana interna y una externa, además de una corteza, ya, y otra membrana, además de una cubierta más. Entonces es una forma de resistencia que se va a encontrar en el medio ambiente. Esa es la que se encuentra en el medio ambiente, porque prácticamente el Mycobacterium tiene que sí o sí sobrevivir en condiciones anaerobias. Sin embargo, el medio ambiente no es viable y es por eso que la forma esporulada sí se va a encontrar en el medio ambiente. Aquí la escritura no está bien, no tendría que ser en cursiva. Nos habla de que es un anaerobio estricto, ¿ya? Es gram positivo, tiene una forma esporulada que es gram negativo, pero nosotros tenemos que saber que es gram positivo, ¿no? Pero su forma esporulada dice gram negativo. Cultivo en agar en cámara de anaerobiosis, también presenta agar sangre. En agar sangre produce zonas de beta hemólisis, ya es un bacilo largo,
Mide de 0.4 a 1.7 micrómetros por 18.1 micrómetros, con frecuencia presenta esporas terminales, ¿ya? Es móvil y eso es por sus flagelos. También presenta un crecimiento óptimo que puede llegar a 37 grados centígrados y produce sulfuro de hidrógeno o indol. En el forma de microscopio se puede llegar a observar sus esporas en forma de pello de tambor y pues se encuentran en el polvo, tierra, instrumentos de trabajo de campo, ya en excretas humanas y también de animales. La patogenia, el factor de virulencia fundamental es el más importante, de hecho va a ser la tetanospasmina. Es una neurotoxina, es termolábil y bloquea la liberación de muchos neurotransmisores y uno de ellos va a ser el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico glicina en la sinapsis inhibitoria. Ojo, no es en una sinapsis que va a producir la contracción, más todo lo contrario, va a permitir la contracción y va a inhibir la relajación del músculo. ¿Ya? Entonces el GABA participa lo que es en este proceso, lo que condicionaría a una parálisis espástica o hiperrefléxica. La unión de la toxina va a ser irreversible, por lo que la recuperación va a depender mucho de la formación de nuevas terminales axonales. Es decir, que el tratamiento pues tiene que ser lo más antes posible, inclusive se tiene que llegar a administrar profilácticamente la vacuna antitetánica. Nosotros en servicio de emergencias, cuando ya teníamos a los pacientes accidentados, accidentes de tránsito, muchos venían con sus extremidades expuestas, fracturas, también scalp, traumatismos severos cráneoencefálico, entonces estaban expuestos al medio ambiente. Y como los accidentes fueron en carretera, pues ustedes saben, el polvo y todo lo demás, se encuentra lo que es las esporas de Clostridium tetani, y por lo tanto nosotros tenemos que sí o sí llegar a administrar lo que es la vacuna antitetánica, sí o sí, porque como se sabe, puede llegar a traer muchas complicaciones y la recuperación es muy difícil. Ahora, este es más o menos cómo ingresa lo que es el agente, el objeto, en realidad el objeto, y pues el agente patógeno, que va a ser la fórmula esporulada. Las condiciones son adecuadas para lo que es Clostridium tetani, por lo tanto se transforma lo que es en la forma de bacilo. Ya los bacilos se encuentran multiplicando por fisión binaria a nivel de la herida, prácticamente en una condición anaerobia. Ingresan a través de las células van a defender, van a tratar de eliminar, muchas de ellas podrían lograr, pero cuando los bacilos superan lo que es la cantidad, o sea, si es mucha carga bacteriana, pues muchas veces no lo puede lograr, y estas se van a dirigir, ¿no? A lo que es, más que todo, esas se van a ir multiplicando, y estas cuando se multiplican van a llegar a liberar sus toxinas. Entonces, las toxinas son las que van a atravesar lo que va a ser el endotelio y se van a dirigir lo que es a la circulación sanguínea, teniendo un alto tropismo hacia las neuronas, especialmente hacia las motoneuronas. ¿Ya? Entonces, existe lo que es un proceso de contracción y un proceso de relajación que fisiológicamente funciona el cuerpo, ¿no? Eso gracias a lo que es a la coordinación del cerebro, donde envía lo que van a ser las moléculas que van a participar en la contracción, ya que va a ser la acetilcolina, ya para, para que se produzca la contracción, pero tiene que existir otro tipo de estimulación para que pueda llegar a inhibir lo que es esta contracción. Y estas se van a encontrar a nivel neurona, que sería ya la no es citar, pero no lo encuentro.
Bien, entonces, ¿dónde va a actuar? Va a actuar, entonces les decía, esas proteínas, específicamente la tetanospasmina, que va a ser la molécula más importante, como se dice, el factor de virulencia más importante del Clostridium tetani, y va a actuar a nivel de las proteínas sinaptobrevinas. Esas se las denomina como las SNARE. Estas participan en la liberación de estas vesículas, ¿no? Estas vesículas presinápticas, el GABA más la glicina. Y esos van a ser los neurotransmisores inhibitorios. Y es ahí donde impide prácticamente que puedan liberarse estas moléculas. Por lo tanto, va a hacer que persista la contracción. Entonces, la contracción persiste y es donde se van a producir las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Entonces, aquí resume todo lo que es el ingreso de las esporas de Clostridium, mencionar que es la forma de resistencia. Los bacilos únicamente se van a encontrar a nivel de la herida, ¿ya? Porque son las condiciones de anaerobiosis y van a llegar a liberar sus toxinas, ¿ya? Las toxinas son las que se van a dirigir a lo que va a ser el sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso motor, donde inhiben lo que van a ser prácticamente a todo lo que va a ser las vesículas presinápticas, inhibitorias sobre todo, ¿verdad? Entonces van a producir lo que es esa descoordinación, no se puede decir descoordinación, la persistencia de la contractura por la inhibición de la relajación, ¿no? Entonces tiene que haber ese mecanismo. Y es por eso que se van a presentar varias manifestaciones clínicas y el periodo de incubación, no sin antes mencionarlo, que va a ser entre 4 a 10 días. Va a existir rigidez muscular localizada primero, luego generalizada, que comienza en los maceteros, ya que son los músculos cortos, ya empieza con músculos cortos, donde se presenta el trismus, luego se va a presentar epistótonos, con flexión de los brazos, extensión de las extremidades inferiores, y esta rigidez es prácticamente dolorosa. Puede existir también un tétanos neonatalis producido por el mal manejo o contaminación del cordón umbilical, ¿ya? Pero eso es lo que ya habíamos mencionado, pero las características clínicas son similares. El tétanos local es donde se encuentra el bacilo, ya cuidado en el examen, ¿no? Yo les pregunté que cuál es la forma, ¿no? del microorganismo, es su forma de bacilos que se van a encontrar a nivel de la herida, y las toxinas son las que van a producir la inhibición a nivel de las neuronas motoneuronas, o diré las neuronas interneuronas inhibitorias. Entonces, ese lugar se encuentra altamente contaminado, pues está inflamado, porque también el sistema de defensa está tratando de eliminar lo que es el microorganismo. Muchas veces supera, ¿por qué? Porque se divide por fisión binaria. Sí, entonces, pues ocurre esta complicación, pero lo más grave son las alteraciones musculares que existen, ¿no? Por la contractura. Este va a ser el trismus, es una contractura, una simetría en la boca, como se puede observar. La famosa risa sardónica, ya es una risa, ¿cómo se dice? Sardónica, una risa, ay, no sé, tenían otro nombre, se me ha olvidado. Luego existe disfagia, también dolor al ingerir los alimentos, y el famoso pistótonos, ¿no? Que es una imagen clásica. A la risa sardónica, la risa sarcástica también se le dice, ¿no? Sarcástica, risa sardónica. Aquí vemos, ¿no? El paciente con la risa sardónica, prácticamente el paciente no va a poder alimentarse bien, no va a poder deglutir apropiadamente, no va a masticar sus alimentos, entonces es prácticamente un caso severo y puede llevar a la muerte, ¿no? Porque no solamente va a ser por la acción del microorganismo, sino también por lo que produce, por el daño que produce, ¿no? Por la falta de alimentación, falta de nutrición. Puede llegar a afectar al diafragma, la respiración se limita, no hay, digamos, ese proceso de contracción y relajación también de los músculos intercostales. Entonces son varios factores, por eso que es severa lo que es la enfermedad. Ahí vemos también el babeo, como la boca se encuentra entreabierta, entonces existe babeo, también puede existir sudoración, ya, sudoración. Existe información para un diagnóstico clínico diferencial, ya, entonces dentro de lo que son
algunas alteraciones, algunas enfermedades que van a ser parte del diagnóstico diferencial. Van a ser las meningitis, ya que pues en algunos casos puede llegar a causar algunas características similares, no vamos a decir iguales, ya intoxicación por estricnina, medicamentos que de igual manera producen lo que es esa contractura, fármacos como ser las fenotiacinas, hiperventilación por ataques de histeria, ¿sí? Rabia también, que puede ser otra, ¿no? Por el babeo, las encefalitis, ¿no? Que también puede llegar a provocar a nivel de la corteza cerebral y también puede presentar síntomas similares. Es por eso que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Tenemos también para realizar propiamente lo que es el diagnóstico, es necesario pues hacer lo que es una historia clínica de forma apropiada. La epidemiología, que son los factores de riesgo asociados, como les decía nosotros, el antecedente más que todo del accidente de tránsito, el accidente, pues en dónde ocurrió el accidente, por ejemplo, ¿no? Puede ser por caída, embarrancamientos, todo lo que tenga que ver o estar en contacto, ¿no? Con las, eh, con las condiciones externas del medio ambiente. Ya, a nivel local se puede realizar un debridamiento de la herida ya temprano. ¿Por qué les decía? Porque no, cuando ingresa el paciente con una herida expuesta, ¿no? Cuando ya se expone el hueso, por ejemplo, un scalp, ¿no? Cuando el cuero cabelludo prácticamente ¿cómo se llama? El cuero cabelludo se desprende del cráneo, muchas veces incluso se ve expuesto el cráneo, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, hemos visto esos casos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer inmediatamente? Se puede llegar a administrar tratamientos antimicrobianos de forma profiláctica, empíricos, y también se tiene que hacer sí o sí un debridamiento de esas heridas, de esa herida necrótica, hacer una limpieza quirúrgica, ¿sí? Y aquí dice, ¿no? Entonces, colocar lo que va a ser intramuscular, endovenosa, de la inmunoglobulina antitetánica humana. Y entonces son las acciones inmediatas que se tienen que hacer para evitar que este microorganismo pueda llegar a eliminar más sus toxinas, y esas toxinas pueden llegar a afectar al sistema nervioso motor. El diagnóstico microbiológico también se puede realizar, pero a medida que el paciente vaya realizando su tratamiento correspondiente, muchas veces inclusive cuando entrábamos a quirófano, en el mismo quirófano se le hacía lo que es el cultivo y el aislamiento para ver lo que es resistencia. Luego se realiza lo que es el diagnóstico laboratorial, pero muchas veces con el cultivo suficiente. Las pruebas del laboratorio se puede realizar detección del aislamiento cultivo medios de anaerobiosis, detección de anticuerpos, detección molecular de eclosión tetani mediante cebadores, ¿no? Primers, ya detección de la toxina tetánica. Inmunocromatografía también puede ser un tétanos test, es un test que bueno, actualmente no se utiliza mucho, pero también puede llegar a mostrar resultados inmediatos. Bueno, ahí no sé qué ha pasado. Ya espera un ratito, ahorita lo soluciono porque creo que se ha descompartido. Ya, creo que ahora sí. Bien, seguimos con el diagnóstico. Puede ser aislado del tejido necrótico, les decía, de la misma herida. Especímenes para el estudio de tejido necrótico de la herida contaminada, ya características del cultivo y su desarrollo, un proceso de anaerobiosis es necesario. Es necesario que se encuentre en aerobios para que pueda desarrollar. Sus colonias son filamentosas, pueden presentar también hemólisis, tinción Gram, ya los bacilos van a ser delgados y algunas veces pueden llegar a presentar las esporas. Se puede realizar estudio bioquímico, no fermentan la glucosa, ya son gelatinas A positivo y no producen sulfuro y es indol positivo, ¿no? Estudios citoquímicos en realidad, que pueden respaldar el diagnóstico. Ahí vemos la ligera hemólisis que va a llegar a presentar Clostridium tetani.
Y también tenemos las imágenes de los bacilos y en el extremo las esporas en formas de palillos de tambor. Las pruebas serológicas también pueden llegar a aplicarse contra la toxina tetánica en sangre, la PCR, que se puede utilizar, pero ya como último recurso, pero es más específico. Métodos de imagen también se puede utilizar más que todo para la evaluación de las lesiones óseas y musculares, tomografía computarizada también, para ver algunas lesiones cerebrales o medulares, resonancia magnética, ya pues un estudio con mayor resolución, se puede llegar a ver detalladamente la lesión, la gravedad de las lesiones nerviosas y musculares. Otros métodos que también pueden respaldar lo que eso puede hacer el seguimiento del tétanos, va a ser la electromiografía, que va a ser la evaluación de la actividad muscular, también la electroencefalografía, que va a ser la actividad cerebral. Entonces, todos son métodos de gabinete que pueden ser de gran ayuda, tanto para ver el estado del paciente en cuanto a su evolución. El tratamiento médico, el tratamiento va a ser la antitoxina tetánica y la administración de antitoxina tetánica para neutralizar la toxina. Entonces, en realidad, los antibióticos que pueden ser para eliminación de la bacteria que se va a encontrar en la lesión, hacia en el tejido donde se ha producido la lesión, el traumatismo, el ingreso de la bacteria, el control del dolor, que va a ser muy importante, y también la administración de los relajantes musculares, cosa de poder minimizar lo que es la contractura exagerada, y pues también algunos tratamientos de apoyo para mantener la función respiratoria y cardiovascular. La mayoría de los pacientes son internados y pues reciben oxigenación porque los movimientos respiratorios no son, no hay una coordinación, es más, está como contracturado lo que es el tórax y no hay ese movimiento de expansión del tórax para que se produzca la respiración normalmente, entonces tienen que encontrarse con un soporte de oxígeno. Los fármacos adicionales sugeridos que hemos mencionado, cuáles son en general, entonces aquí ya pues es más específico. La inmunoglobulina antitetánica, que es una inmunización pasiva para neutralizar la toxina. Los medicamentos, los antimicrobianos, que les decía también hoy día en clase, el metronidazol, que siempre ha sido la de primera elección, especialmente como un medicamento profiláctico y empírico, además que este va acompañado de la penicilina G, y pacientes alérgicos se podría llegar a sustituir por clindamicina. Los antibióticos administrados pueden ayudar a combatir las bacterias del tétano y otros medicamentos se podrían usar para regular la actividad muscular involuntaria, ¿no? Que van a ser las contracturas severas y pues para el corazón y la respiración, y para este fin se podría utilizar también morfina, así como sedación. Entonces van a ser una serie de antibióticos. Se tiene que manejar de la siguiente manera. Ya les decía, ¿no? Este va a ser de soporte. Muchas veces cuando los casos son demasiado severos es necesaria una traqueotomía porque el paciente no está respirando, el músculo se encuentra demasiado contracturado, no hay expansión en sí de los pulmones, entonces se tiene que realizar una traqueotomía, una ventilación mecánica, intubación traqueal, ¿no? Entonces puede llegar a ser opciones en casos muy severos. También tenemos los relajantes musculares, en las cuales se puede aplicar las benzodiazepinas o el diazepam, relajante muscular, y esas van a ser las dosis, ¿no? De 0,1 a 0,3 miligramos kilogramo dosis, endovenoso cada 4 horas, 8 horas. También se puede llegar a aplicar los bloqueadores neuromusculares, se utilizan conjuntamente con barbitúricos o benzodiazepinas, bromuro de becuronio, en dosis de 0,01 a 0,02 miligramos kilogramo. Uso de antitoxina específica con el objeto de neutralizar la toxina que está circulante, ¿no? Entonces va a ser muy importante. Aquí tenemos también el esquema en sí de lo que son los antibióticos que van a prevenir la multiplicación de Clostridium tetani y pues va a detener la producción y la liberación de la toxina. Como yo les decía, lo más antes posible, hacer un debridamiento y hacer una limpieza quirúrgica de la lesión, ¿no? De donde se produce lo que es el traumatismo, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante actuar rápidamente. Se le tiene que administrar sí o sí lo que son antimicrobianos, ¿no? Aunque no tengamos el cultivo, y ya también hablábamos algunos aspectos,
relacionados con la administración de medicamentos empíricos. Y en este caso, la penicilina G-benzatínica es de primera elección, la dosis de 100.000 a 250.000 unidades kilogramo de endovenoso cada 6 horas por 10 a 14 días, siempre asociado de metronidazol. Bueno, yo que recuerde siempre ha sido el metronidazol, ¿no? Que es igual, puede ser oral, pero sin embargo también metronidazol hay por vía endovenoso, ¿no? Que también se podía administrar previas a la limpieza quirúrgica. Muchas veces inclusive la disposición de los quirófanos no están habilitados, ¿no? Para varios casos, en realidad, no son muy limitados, es por eso que se tiene que llegar a tomar ese tipo de conductas, ¿no? El paciente tiene que ser hidratado. Además, eritromicina y tetraciclina en caso de alergias a la penicilina o la clindamicina, ya. Son otras opciones de las cuales se pueden llegar a aplicar. ¿Cuáles van a ser las medidas de control y la prevención de la infección? Entonces se previene vacunando con el toxoide antitetánico. La vacuna va a ser muy, muy importante. Ustedes saben que en el país se tiene lo que es este esquema, 2, 4, 6 meses, y también se realizan los refuerzos correspondientes a los 18 meses. El segundo refuerzo, el ingreso escolar. Cada 10 años se tiene que aplicar lo que va a ser los refuerzos. Las mujeres embarazadas también se pueden llegar a vacunar entre el quinto y séptimo mes del embarazo. Perfectamente se deben lavar las heridas profundas, principalmente las producidas por un material esumbrado, es decir, un material sucio, material oxidado y también contaminadas con tierra o materia fecal. Como saben, cuando existen los accidentes de tránsito, muchas veces algunos son por embarrancamiento, algunos ha tocado ver inclusive por lado de los yungas, entonces las heridas las teníamos que lavar ahí. Muchas de ellas con tierra, con lodo, y pues no sabemos, ¿no? Ahí puede existir excretas de animales, ¿no? Que incluso que son los mismos animales salvajes, que también están dentro de lo que va a ser el intestino. Hay algo que, bueno, creo que ya tal vez en alguna teórica les han indicado que forma parte de la microbiota del intestino de muchos animales, en realidad de la mayoría de los animales. Y este microorganismo se elimina a través de las heces fecales. Entonces, sí o sí se encuentran, ¿no? En el medio ambiente. Dice, el tétanos neonatal es prevenible mediante la inmunización con 3 dosis de vacuna de toxoide tetánico a las mujeres en edad de procrear y a sus lactantes, ¿ya? Entonces, es una enfermedad que se puede prevenir. Es una enfermedad que se puede prevenir, ¿ya? Entonces, no es que no se tienen las vacunas, si se tienen, hay medidas de control, sin embargo, depende mucho de la comunidad. Ahí tenemos, ¿no? La vacuna pentavalente es una vacuna combinada que protege contra 5 enfermedades. Ustedes saben que va a proteger contra difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, Haemophilus influenza. Componentes de la vacuna es un toxoide de difteria y tétanos, antígeno de la tosferina, que es pertussis, ¿no? Esas son de las otras enfermedades que puede prevenir esta vacuna pentavalente. Y la dosis y esquema de vacunación son estas, ¿no? 2 meses, 4, 6, un refuerzo 1, un refuerzo 2. Entonces, como ustedes saben, pues es una enfermedad que se previene y también se controla, ¿no? Medios de control, que son las vacunaciones y las campañas, y obviamente también la educación, ¿no? Que la comunidad sepa que hay vacunas. Entonces, también muchos de los que han hecho la interacción no han mencionado cómo las personas pueden prevenir, no han hablado de la vacuna, han hablado de la bacteria y por estos síntomas, pero la población necesitaba saber, ¿no? Cómo puede prevenir y por qué es importante, porque hay algunos que no, pues no les interesa cumplir con este esquema de vacunación. ¿Sí? Entonces, en eso también consistía la interacción social. Bien, entonces con eso ya hemos terminado. Es un tema sencillo, ya hemos mencionado también los aspectos importantes, factores de riesgo y todo lo que tenga que ver con el Clostridium tetani. No sé si tienen alguna pregunta. Hay algo que de repente no he mencionado, pero sí que también es importante, que el Clostridium tetani también puede llegar a afectar a los pares craneales. Pares craneales 9, el 10, el 11 y el 12, pues muchos de ellos que van a glosofaringio, motor ocular, a
y pues que van a también afectar a otros sistemas. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Voy a mandar en un momento el formulario para que puedan registrar su asistencia y pues no se preocupen por los temas que faltan. Estamos todavía a tiempo. Yo pienso que se va a recorrer el parcial porque pues sigue chocando todavía los horarios, así que no va a haber ningún problema con las clases que faltan. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bien, pueden registrarse y conmigo sería hasta